Bienvenidos chicos, chicas a 12 ruedas. ¿Os acordáis de la última pregunta que os hacía en el último vídeo, ese de las 10 horas? Si se pueden hacer 10 horas, tal, y que al final hablábamos de algo parecido a esto, ¿no? Que teníamos que descargar el lunes y teníamos unas bisemanales y teníamos otro caso con las bisemanales de 90 horas. Vamos a verlo. Arrancamos. ¡Qué paisaje más bonito! Aquí estoy escondido en una carretera, ya lo estáis viendo, aquí en Inglaterra, pero escondido de narices, ¿eh? Menos mal que ha pasado por aquí la policía, la pólice, como diciendo, este se ha perdido o algo, ¿no? Y bueno, tengo la descarga justito enfrente, al final de la calle, pues tengo el cliente para la descarga. Hoy es domingo y bueno, pues estoy intentando que el domingo sea productivo y me he levantado a las 4:30 de la mañana. ¿Y qué hora es? ¿Qué hora es? Uy. Las 12:26 minutos. Aquí con el reloj. 12:26 minutos. Bueno, y estoy intentando que sea lo más productivo posible. Tengo más sueño que... Iba a decir una barbaridad. Tengo mucho sueño. Pero no me quiero tumbar, que si no luego sí que se me hace largo el día. Bueno. Me acaba de caer una granizada guapa. Aquí, es que lo raro es que esté lloviendo, ¿no? En Inglaterra. Joaquín, no estoy por Birmingham, tío. Estoy por Sutherland, o como leche se quiera decir. Bueno, vamos a ver esto que yo os dejaba en el último vídeo, pues eso, una pregunta, reflexión, a ver cómo lo podíamos hacer. Y pues habéis contestado y demás. Bueno, pues vamos a ver cómo podríamos hacer esto, porque los que llevamos un tiempo con los camiones, jugando con el tacógrafo, pues al final no sabemos truquillos, por llamarlos de alguna forma, para intentar, y digo intentar porque muchas veces no salen, por terceros, apurar siempre las horas de conducción, ¿no? Sobre todo los autónomos. Bueno, las empresas te lo dicen a ti si eres asalariado. Oye, mira a ver, que no sé qué. Bueno, pues yo ponía un caso, y a mí me ha tocado hacerlo varias veces, en el que yo llegaba a mi casa para hacer mis 45 horas, las vemos aquí, pero sin embargo tenía 89 horas y media de bisemanales. Y la descarga era el lunes. La descarga, la entrega, lo que queramos. Y era lo antes posible, o si teníamos una hora, pues tendríamos que cuadrarlo de alguna forma, o salir muy temprano, o salir el domingo, en fin. Pues eso es lo que vamos a ver, ¿no? Los antecedentes, pues ya los tenemos aquí. 89 horas y media, ¿vale? Y el descanso de 45 horas. Bien, yo tengo que entregar el lunes sí o sí. ¿Y cómo puedo hacer? ¿Puedo salir el domingo? Pues sí, podría salir el domingo. ¿Puedo salir el domingo? ¿A qué hora puedo salir el domingo? A la que te dé la gana. Una vez que tú ya tengas tus 45 horas, a las que te dé la gana puedes salir el domingo. Pero solamente puedes andar media hora. Porque tienes 89,30. El domingo al lunes solo podrías andar media hora, ¿vale? Y luego quedarte parado. Dice, jolín, pero entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, puedes salir también el domingo. Puedes salir el domingo, por ejemplo, a las 12:30. ¿Qué pasaría si yo salgo, por ejemplo, el domingo a las 12:30? Voy a arrancar el domingo a las 12:30. Esto es de la noche, ¿vale? De la noche. Voy a arrancar, ¿vale? A las 12:30. Pues yo me pongo a andar. Pum, 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 pum. Y como me quedan 30 minutos, cuando llego a la 1 de la mañana,
la semana en curso, o sea, la semana natural cambia. He andado media hora, ¿no? Los 30 minutos que puedo andar del domingo. Porque las 12:30 de la noche, si recordamos el vídeo anterior, todavía nos entra en esta semana. Arranco a las 12:30 de la noche, ando media hora y no hace falta ni que pare el camión. A la 1, si es invierno, el tacógrafo cambia de semana, pasa a ser esta otra semana, y las bisemanales se me reinician. Por tanto, puedo seguir andando como una jornada normal y corriente. Hasta mis 9 horas, hasta mis 4 horas, hasta las que necesite. Para ir el lunes a la descarga. Fácil, ¿verdad? Hay que tener en cuenta simplemente el cambio de semana natural que tenemos en el tacógrafo. Recordamos el tema de la UTC y demás, que nosotros somos +1 en invierno y +2 en verano. ¿Qué pasaría si este mismo caso lo hacemos en verano? ¿A qué hora podría yo salir? ¿A qué hora podría yo salir? Muy fácil. Podríamos salir, espérate, que le dé aquí, a las 01:30 horas de la madrugada. Andaríamos 30 minutos, ¿vale? Y a las 02:00 horas, esto en verano, cambiaría la semana y podríamos continuar la marcha. Salgo a la 1:30, conduzco 30 minutos, ya son las 2 de la mañana, el tacógrafo cambia la semana y puedo seguir conduciendo sin parar el camión. Fácil, ¿a que sí? Muy, muy, muy fácil. Bien, pues visto este ejemplo, pues obviamente el que tenemos aquí debajo está chupado, ¿verdad? Está chupadísimo. Si tengo 90 bisemanales, ¿puedo arrancar el domingo? Pues obviamente no. ¿Y cuándo puedo arrancar? Pues podría arrancar, en este caso, a las 01:00. Esto ya es lunes, ¿vale? En invierno. Y podría arrancar a las 02:00 en verano, que es cuando nos cambiaría el tacógrafo la semana, como aquí arriba. Fácil, ¿verdad? Fijaos hasta qué punto podemos jugar con el tacógrafo, jugar con las horas, sobre todo cuando no hemos llegado a las 90 y queremos avanzar un poco, por lo que sea, porque el lunes me toca madrugar y no quiero madrugar tanto y quiero darle 4 horas y media, por lo que sea. Tenemos que jugar siempre con las bisemanales. ¿Y cuándo cambiaban las bisemanales? 1 hora más que la UTC en invierno y 2 horas más en verano. Acordaos siempre que la norma dice que la semana
es desde las 00:00 hasta las 24. Esto es la semana, ¿vale? Y ahí el tacógrafo cambiará. Esa es la norma. Esa es la norma. Pero como llevamos otra hora que no es la UTC, nos tendremos que acordar que cambia a las 01:00 o a las 02:00 a las 24. ¿Vale? Las 24 incluidas. Son las 12 incluidas. Acordaos siempre que cambia esto, la una o las dos, ¿vale? Ahí es cuando cambia. Realmente esto de aquí lo podríamos hasta tachar. No lo podemos tachar porque no pinta el boli. Ahora. Fuera. Porque lo que nos interesa es cuándo cambia. A esa hora. A la 01 y a la 02 si es verano. ¿Vale? Pues nada. Poco más que añadir aquí. ¿Vale? Ya sabéis cómo jugar con el tacógrafo. Si lo tenéis que ver otra vez el vídeo, lo veis otra vez el vídeo. No hay problema. Si esto es gratis. Y ahora ya, aprovechando el domingo, aprovechando que tengo un montón de hojas, vamos a hablar de una cosita que también nos va a ayudar cuando andemos apurados, igual que estas cositas, ¿vale? Igual que estas cositas. La famosa regla del minuto, ¿vale? Que yo no la acabo de entender a qué se denomina regla del minuto. Por tanto, si habéis llegado hasta aquí, me dejáis en los comentarios sobre esto y sobre la famosa regla del minuto, que unos hablan de una forma y otros hablan de... unos hablan de una cosa y otros hablan de otra. Yo no estoy seguro cuál es cuál, ¿vale? Yo no estoy seguro porque, a ver, no sé si es cierto que se llama así o no. Pero yo creo que la que se refiere es poder mover el camión un minuto sin que te salte el tacógrafo, sin que te rompa el descanso. Pero eso lo vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Así que, chicos, chicas, como en el anterior, hasta pronto.